Hola a todos, hoy resolveremos los ejercicios 6 y 10 del capítulo 19 de principios de circuitos eléctricos de Floyd. El ejercicio 6 nos dice: use el teorema de superposición para determinar la corriente en el capacitor. Para la corriente de salida, calculamos la impedancia 1. La impedancia 1 sería igual a 30 ángulo de 90, que multiplica por 18 ángulo de menos 90 sobre J30 menos J18. Esto nos da 45 ángulo de menos 90. La impedancia 2 es igual a menos J20 más J45, y esto nos da 25 ángulo de menos 90. Y la impedancia total sería el paralelo de la impedancia 2 más la impedancia de la resistencia de 10 ohmios. Entonces, 25 ángulo de menos 90, que multiplica 10 ángulo de 0, sobre 10 menos J25 sería igual a 9.28 ángulo de menos 21.8. Para la corriente de salida, el voltaje de salida sobre la impedancia total, 18 ángulo de 30 sobre 9.28 ángulo de menos 21.8. Esto nos daría 1.3 ángulo de 51.8 amperios. La corriente 1, el 10 ángulo de 0 sobre 10 menos J25 por 1.3 ángulo de 51.8. Aquí utilizamos un divisor de corriente. Sería igual a 0.48 ángulo de 120 amperios. Para la corriente C, 30 ángulo de 90 sobre J30 menos J18, que multiplica 0.48 ángulo de 120, y de igual manera que utilizamos un divisor de corriente, y esto sería igual a 1.2 ángulo de 120 amperios. Para el voltaje de salida, tenemos la corriente 1, que sería el ángulo 10 ángulo de 0 sobre 10 menos J25, que multiplica a 0.5 ángulo de 120. Esto es igual a 0.19 ángulo de 188.2 amperios. Entonces, para la corriente del capacitor sería igual a 20 ángulo de 90 sobre J20 menos J18, multiplica por 0,19 ángulo de 188,2, y esto nos da como resultado 1.9 ángulo de 188,2 amperios. La corriente total del capacitor sería 1.9 ángulo de 188.2 más 1.2 ángulo de 120, que esto nos da 2.597 ángulo de 162,82 amperios. Esta sería la respuesta. Ya. Para el ejercicio 10 nos dice: simplifica el circuito externo a R3 mostrado en la figura y a su equivalente de Thevenin. Para ello, les transformamos en impedancias. La impedancia 1 sería menos 120i ohmios, la impedancia 2 100 ohmios, la impedancia 3 150 ohmios y la impedancia 4 90 ohmios. Como nos dice que calculemos su equivalente de Thevenin,
retiramos R3. Al retirar R3 nos queda el circuito de la siguiente manera. También vamos a calcular la impedancia total. Entonces, como nos dice el teorema de Thevenin, tenemos que cortocircuitar los suministros de energía. Entonces nos queda el circuito de la siguiente forma. Entonces aquí, como podemos ver, tenemos un delta. Este delta lo vamos a transformar en una Y para que se nos facilite los cálculos. Entonces, la impedancia le vamos a llamar impedancia A, impedancia B y impedancia C. La impedancia A la calculamos con la impedancia 1, que multiplica la impedancia 2 sobre la impedancia 1 más la impedancia 2 más la impedancia 3. Y acá reemplazamos y nos da 18.726 menos 39,02 I. Para la impedancia B, la impedancia 1 multiplicamos por la impedancia 3 sobre impedancia 1 más impedancia 2 y más impedancia 3. Reemplazamos y nos da 28.088 menos 58,518 I. Para la impedancia C, la impedancia 2 multiplicamos por la impedancia 3 sobre la impedancia 1 más impedancia 2 más impedancia 3. Reemplazamos y nos da 48.765 más 23,407 I. Entonces, acá, como era un delta, le transformamos a una Y y nos queda de esta forma. Entonces, acá, como tenemos la impedancia C más la impedancia 4 están en serie, entonces la sumamos y nos da 48.65 más 113,487 I. Entonces, una vez ya calculada la impedancia, le vamos a llamar impedancia X a la suma de estas dos impedancias porque están en serie. Entonces calculamos la impedancia total, que sería la impedancia de Thevenin. Y la impedancia de Thevenin calculamos con la impedancia A está en paralelo con la impedancia Z y esto está en serie con la impedancia B. Entonces, la impedancia A multiplicamos por la impedancia Z sobre la impedancia A más la impedancia Z más la impedancia B. Esto nos da 37.334 menos 37.875 I, que multiplicamos la impedancia por la impedancia B, que es 28.088 menos 58.518 I. Sumando esto nos da una impedancia de Thevenin de 65.422 menos 96,393 I. Ahora, para calcular el voltaje de Thevenin, tenemos que hacer un divisor de voltaje. Entonces, la impedancia de X sobre la impedancia de A más la impedancia de X por el voltaje de salida. Reemplazamos los valores y tenemos lo siguiente. El voltaje de Thevenin es igual a 48.765 más 113,487 I sobre 18,726 menos 39,012 I más 48,765 más 113,486 I. Multiplicamos por el voltaje de salida y el voltaje de salida es 75. Entonces, el voltaje de Thevenin nos da como resultado 1.162 más 1.399 I.
Entonces, como ya tenemos calculado el voltaje de Thevenin y la impedancia de Thevenin, este sería lo que nos pide el ejercicio.